Diputados y diputadas, y don Lelio Jorge. Pensar un poquito, Pilar, hay que pensar un poquito. Sala canalla, magistrados canallas, Chinaoque canalla. No importa lo que haya pasado, igual lo defiende. Para comenzar, la jefa de fracción. Ustedes creen que los chicos son tontos, eso es lo que les pasa. Miau. Una persona que se comporta como un sátiro frente a una niña en un acto en Guanacaste. Eso sí debería darle vergüenza a uno profunda. Le están pagando el favor de no haber levantado la inmunidad al presidente de la República. Un montón de ustedes, dobles morales, sí votaron a favor de otra persona que también tiene una víctima. Que la vergüenza se quede del lado de Fabricio Alvarado, el acosador sexual. Le pido perdón al pueblo de Costa Rica. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el viernes 15 de mayo del 2026, como siempre en compañía de... May, espero que todos ustedes estén mejor que mi sala en este momento, que es un caos, porque estamos grabando desde acá en medio de la mudanza de mi querido jefe, temporalmente. Los temas... Un temporalmente que puede ser bastante temporal. Un temporalmente que puede ser, exacto, un poquito indefinido. Los temas para esta semana, vamos a hablar de los créditos que se aprobaron en segundo debate, de los proyectos potencialmente inconstitucionales que avanzaron en el plenario legislativo, del archivo del expediente por hostigamiento sexual en contra de Fabricio Alvarado, así como de el tema de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional y nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos por el principio, Lucho. El lunes de esta semana se puso en agenda 3 créditos que estaban pendientes de ser aprobados. Recordemos que estos 3 créditos fueron justamente los que no se pudieron votar en la última semana de la anterior Asamblea Legislativa por el bloqueo chavista a que se conociera el informe en contra de Fabricio Alvarado, que además, en protesta por ese bloqueo, la antigua oposición decidió enviarlos con una mala consulta a la sala, que la sala se las rechazó básicamente a puertas, y ya este lunes se podían votar. Se pusieron en agenda, yo creo, a ver, los 3 proyectos se aprobaron de forma unánime, de eso no hay duda. Lo más interesante fueron 2 cosas. Uno, el pulso entre la oposición y el oficialismo para ver si iban o no a levantar la sesión, porque las bancadas de oposición decidieron, a pesar de que anunciaron previamente que iban a votar el proyecto del tren y los demás proyectos, decidieron que era muy importante comentar al respecto en el plenario legislativo, y entonces se gastaron, en total fueron 5 horas para aprobar los 3 créditos. Yo agradecido, por cierto, esas 5 horas, sentado en la silla, vieras, qué felicidad. Precioso. Me llamó la atención, el oficialismo claramente lleva una línea partidaria dura, y la orden fue: no comenten, no hablen, van a hablar solo 2 diputados por cada expediente, y no caigan en provocaciones, porque hubo múltiples provocaciones de parte de la oposición, que el oficialismo lo que hizo fue dejarlos hablar, esperar a que se les acabara el tiempo, votar los proyectos, y el resto de la semana en los espacios de control político dedicarlo a contestarle lo que le dijeron en la discusión de los proyectos. Lucho. Correcto. Creo que el único que habló en un momento fue Nogui. Es decir, es como... Nogui les tiró un están hablando tanto. Nogui les tiró un comentario que los alborotó, porque les dijo, venimos a votar. Sí, no hablar. No hablar. Entonces ellos, por supuesto, defendieron. Bueno, entonces terminaron sacando la semántica de la palabra parlamento para defender la... Exacto. Y ahora yo le voy a dar la razón a la oposición en que el parlamento está para discutir, pero no les voy a dar la razón cuando lo que llegan a hacer es a leer discursos, que hubo muchos que llegaron a leer discursos. Entonces, lo peor es que ni siquiera saben leer. Ciertamente, la Asamblea Legislativa está hecha para discutir, pero las discusiones no se hacen leyendo discursos. Si usted lleva un texto, haga lo que hizo Abril Gordienco, que fue pedir que se le adjuntara al acta el texto que llevaba preparado. Correcto. ¿Qué más? Pero bueno, yo creo que es que no sé, se pusieron de acuerdo porque don Antonio Trejos
dio un dato interesante respecto a estos tres créditos, y es que juntos representan el 5% del presupuesto nacional de un año. Entonces creo que se pusieron de acuerdo en, bueno, esto representa el 5% del presupuesto anual, vamos a hablar 5 horas por esos proyectos. Bueno, se aprobaron todos. Además fue una discusión, no fue una discusión, porque el problema que tiene, porque los que más usaron el tiempo fueron los del Frente Amplio, claramente. Que ahora son 7. Que ahora son 7, y en varias ocasiones, bueno, le recriminaron a Noguia Costa el comentario de que se venía a votar y no a discutir, y le recriminaron al oficialismo que no estuviera defendiendo el proyecto, pero ¿para qué se deben defender un proyecto que ya se sabe que van a aprobar? Pero lo otro que me llamó la atención fue que todos aprobaron el proyecto de regañadientes, porque todos los comentarios eran en cómo los proyectos eran imperfectibles y no solucionaban los problemas de fondo y todo lo que había que corregir, pero igual los iban a votar a favor. Es que ya no hay mucho que hacer. Pues bueno, se aprobaron los $800 millones para el tren eléctrico, que era el más importante, digamos. Se aprobaron 550 millones, no, mentira, este sigue siendo el crédito del tren eléctrico. Se aprobaron, estos son otros dos acá, $350 millones para el programa de reconstrucción y desarrollo territorial resiliente al clima, que ese es con el BIRF. El BIRF es una mampara del Banco Mundial, ¿verdad? Es el brazo de reconstrucción del Banco Mundial, si no me equivoco. Y tenemos 115.500.000 euros con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Es el Banco Mundial. Y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola por 19.210.450 euros. Esos son los que firmó Laura hoy. Que son para el programa para una agricultura sostenible y competitiva en Costa Rica, que son los dos que doña Laura Fernández firmó hoy como leyes de la República. No estuvo Chávez en ese evento, por cierto. No ha aparecido todavía. De donde esté guardado, que lo dejen ahí. Espero que se les pierda la llave. Pasemos al siguiente tema, y es que el día siguiente, o el miércoles, no recuerdo, creo que fue el día siguiente, el martes avanzaron 2 proyectos que son potencialmente inconstitucionales, Lucho. Uno es la mini Jaguar para la Marina de Limón, y el otro es un proyecto que modifica los límites entre dos provincias. Empecemos por la Marina de Limón. ¿Qué es lo que hace y qué fue lo que hicieron? Ok, recordarán ustedes que de las 7 versiones que el Poder Ejecutivo intentó, 7 estoy exagerando, ¿verdad? De las versiones que el Poder Ejecutivo presentó sobre la ley Jaguar, venía una específicamente vinculada al tema de la Marina y la terminal de cruceros de Limón. Así es como se vende, ¿verdad? Porque recordemos que lo que en realidad son reformas estructurales a leyes que no solo se aplican para esos proyectos en concreto, sino para cualquier otra cosa en adelante, y ahí es donde está el peligro. El caso de la Marina es que Habdeba, aunque por ley está autorizada a suscribir alianzas estratégicas con actores del sector privado, por ejemplo, para desarrollar distintas iniciativas, en temas de infraestructura, la Contraloría le dijo no puede hacerlo. Entonces por eso fue que se inventó esa sección, digamos, de la ley Jaguar, que cuando fracasó la primera versión, doña María Marta Carballo, la que creíamos que iba a hacer algo del salud en el gobierno de doña Laura Fernández, pero que resulta que no, falta ver si la mandan a alguna embajada, presentó una mini versión del proyecto de la ley Jaguar que era solo exclusivamente con este tema de la ley de Habdeba. Y es permitirle a Habdeba hacer alianzas estratégicas con temas de infraestructura. En el ínterin, el Poder Ejecutivo presentó la versión 2.0 de la ley Jaguar, la cual la Contraloría y no me acuerdo quiénes más mandaron a consulta ante la Sala Constitucional. Sentencia que, por cierto, es gigantesca, astronómicamente gigantesca. Y bueno, revisando esa sentencia, la Sala declaró inconstitucional la ley Jaguar 2.0, incluido este capítulo sobre la ley de Habdeba. ¿Por qué? Porque la Sala dice que en temas de desarrollo de infraestructura no pueden haber alianzas estratégicas. Tienen que usarse en la licitación, que es la figura del concurso público que menciona la Constitución Política, creo que es el 184 o el 182, del 180 y algo hasta ahí, que para eso se necesita licitación. Entonces la Sala dijo, las alianzas estratégicas no son inconstitucionales per se, lo son si son para desarrollar proyectos de infraestructura, porque para eso la Constitución dice concurso público licitación. Correcto, recordemos que las alianzas son parte de las excepciones dentro de los procedimientos que contiene la Ley General de Contratación. Correcto, la Ley General de Contratación Pública. Esa. Entonces, lo que la Sala aclaró fue claramente, usted no puede usar una excepción para proyectos de infraestructura. ¿Qué es lo que hicieron con el proyecto? Porque se apoyó una moción. Este proyecto
el proyecto María Marta había sido dispensado de trámites por la anterior Asamblea Legislativa, no tuvo consenso en la anterior Asamblea, especialmente después de que salió la sentencia de la sala diciendo este proyecto Jaguar 2.0 es inconstitucional, y se quedó con varias mociones ahí presentadas. Lo que hizo la nueva Asamblea Legislativa fue un acuerdo multipartidista para rechazar todas esas mociones, más las que el Frente Amplio ya había presentado en este nuevo periodo, y aprobar un texto de consenso impulsado por el Frente Amplio. ¿Por qué decimos que puede ser inconstitucional? Porque el proyecto, a pesar de que la sala expresamente dijo no pueden usarse alianzas estratégicas para desarrollar infraestructura, tiene que ser una licitación, el texto menciona que puede haber alianzas estratégicas para desarrollo de infraestructura. ¿Cómo lo maquillan? Trayéndose a la ley de Habdeba que las alianzas estratégicas en temas de infraestructura tienen que cumplir todos los criterios y principios que en sana teoría se cumplen al hacer una licitación. Entonces la forma de maquillarlo. Ok, esto es inconstitucional porque para eso se necesita una licitación bajo la lógica de que con esto se garantiza publicidad, transparencia, mejores precios, etcétera, etcétera. Entonces todos los principios que la licitación garantiza me los voy a traer a la ley de Habdeba, que Habdeba tiene que cumplirlos si quiere hacer una alianza estratégica en temas de infraestructura. Ahora, hubiera sido más fácil abrir un proceso de licitación para iniciar la Marina Limón en lugar de ponerse ahí con estas discusiones y con las leyes jaguares y con todo lo demás. Sí, correcto. Hubiera sido más sencillo. Y la otra alternativa, que es lo mismo que podía haberse hecho con Ciudad Gobierno, era que llegara el crédito para financiar eso a la Asamblea Legislativa y que se dijera para desarrollar esto se usarán las reglas de contratación del banco que esté financiando el proyecto. Lo que pasa es que la Marina no sabe financiar con un crédito. Se financia con los depósitos del Cano. Estoy seguro que una contrapartida seguramente podía haberse usado. Algo pudieron haberse inventado. El tema de la Marina es que no requieren... Mira, entre la maniobra, entre la gimnasia mental que hicieron para desarrollar ese texto sustitutivo, correcto, y haber hecho un proyecto de ley como tal para que solo fuera para ese proyecto en específico, me parece que hubieran logrado el mismo efecto. Correcto. Pero bueno, este proyecto no se aprobó en primer debate porque como se aprobó un texto sustitutivo, se mandó a publicar a la Gaceta y se fue a consultas obligatorias. El otro proyecto que avanzó es uno que parece inocuo, pero no lo es, y es el que modifica un límite en las provincias de Alajuela y Heredia. El diputado oficialista José Miguel Villalobos fue el que defendió esta iniciativa y dijo además que él se ofrecía para redactar la consulta de constitucionalidad en este sentido porque la sala tiene una jurisprudencia que ha dicho que para modificar los límites de las provincias hay que aplicar el mismo procedimiento que se requiere para crear nuevas provincias que incluye un plebiscito a las provincias afectadas. Correcto. Don José Miguel lo que dice es que eso es incorrecto y que la propuesta de él es que le envíen la consulta a la sala para darle la oportunidad a la sala de cambiar de criterio, lo cual para mí es una trampa escondida porque si nosotros, las provincias en nuestro país cumplen un único rol real. Actualmente, que son los distritos electorales. Básicamente por provincias que se distribuyen los escaños de la Asamblea Legislativa. Entonces, si pasara la tesis de José Miguel Villalobos en la sala y la sala les dijera, como si está bien, para modificar límites de provincias lo pueden hacer por vía de una ley ordinaria, eso facilitaría al oficialismo a tener la capacidad, porque tiene la mayoría en el Congreso, de modificar los límites de las provincias, indirectamente modificando la cantidad de diputados que se tendrían que distribuir entre las distintas provincias, pudiendo reacomodar los escaños, la distribución de escaños que existe actualmente. Dijiste que eso en sí es un riesgo. 4,8 y 1,9 dijiste. Si dividen el territorio en partes de poblaciones iguales, podrían terminar con las mismas 7 provincias, distribuciones completamente distintas, porque si decís que se puede cambiar un límite pequeño, pues se puede tomar un límite grande, y podés crear 7 provincias con la misma cantidad de población, entonces quedarían 6 con 8 y 1 con 9. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que entre más pequeñas son las provincias, la distribución de escaños es más complicada para los partidos minoritarios porque el tema del subcociente, el subcociente crece. Por eso entonces cuando uno ve las provincias en las cuales hay más gente, más población, como es San José y Alajuela, es a donde está toda la oposición. En cambio, en las provincias más pequeñas está todo el oficialismo. Está el oficialismo y, digamos, en las costeras solo está el oficialismo y Liberación, que son de las más pequeñas, que son las que tienen 5, 5 y 6, creo.
Cartago y Heredia son las otras, que ahí el Frente Amplio y Liberación también lograron meterse, pero definitivamente entre más pequeños, de hecho yo había hecho el ejercicio, con los resultados electorales, por ejemplo, si tuviéramos menos diputados o más diputados, entre menos diputados tenemos, mayor era la ventaja proporcional que tenía el oficialismo al dejarse las curules. En fin, en resumen, todo eso. Si usted me pregunta a mí, José Miguel Villalobos le está poniendo una trampa a la sala para ver si pique y les dice, sí, pueden cambiar los límites de las provincias sin un procedimiento De reforma constitucional. de reforma constitucional. Pero que además es agravado porque no es solo tramitarlo como reforma constitucional, sino que se requiere un plebiscito. Correcto. En las provincias que son sujetas de la afectación de sus límites. Exacto, entonces si alguien en la sala me está escuchando, por favor mantenga su jurisprudencia y rechace y señale la inconstitucionalidad de este proyecto. Sí. Lo peor es que José Miguel lo defiende y a la abuela sería la que perdería ese territorio, que son como 100 familias las que viven en ese pedacito. Esto ocurrió porque esos límites se fijaron como en los años 1900, una cosa así. El límite está no se usó ambiguamente redactado. Sí, porque se usó se usó lo que usamos típicamente en Costa Rica, es del palo de mangos de la finca de Juan Marcos Guerrero hasta no sé dónde, en lugar de un límite natural, que es lo que suele usarse para desarrollar los límites entre circunscripciones, por así decirlo. Esto no es un tema novedoso. Ha habido 4 expedientes sobre este tema. Expediente 10.727 del año 2000. Expediente 16.048 del año 2009. Expediente 18.486 del año 2014. Y el 19.867 del año 2019. Correcto. De nuevo, parece inocuo, pero no lo es. Y los 2 votos que la Sala Constitucional dijo que eso no se puede hacer sin ese procedimiento grabado son, para la gente que lo quiera buscar, el 4091 de 1994 y el 1370 del año 2003. Correcto, pero bueno, pasemos al siguiente tema que... Ya te digo cuál era, porque se me perdió. Tema, ¿qué te hiciste? Lo peor es que el Servicio Técnico dice, si la iniciativa conlleva la alteración de límites provinciales, el presente proyecto resulta inviable, ya que de previo se requiere la tramitación, aprobación y realización de un plebiscito provincial y en todo caso debería ventilarse de acuerdo con lo señalado por el artículo 195 constitucional. Correcto. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, que es largo. Como les había mencionado, la semana pasada la oposición había solicitado que se conocieran los 3 informes de investigación en contra de Fabricio Alvarado por el caso de hostigamiento sexual contra Marolín Azofeifa. El lunes de esta semana, la presidenta Yara Jiménez trasladó a todas las diputaciones un sobre con el... Ordenó trasladar. Bueno, sí, pero dio la orden de que se le entregara a cada diputación un sobre con los informes, los 3 informes del caso y el criterio de la dirección jurídica. Recordemos que en Jefaturas de Fracción la semana pasada hubo una discusión porque... la presidenta dijo, voy a consultar con la asesoría jurídica. La oposición le dijo, no, esto pues, consúltelo con servicios técnicos, no con la asesoría jurídica. Pues bien, ¿qué pasó? Que la asesoría jurídica le dio la razón a la oposición y servicios técnicos le dio la razón a Yara Jiménez. En una consulta sumamente extraña, cero sospechosa, que presentó casi que en el último minuto el primer secretario o el segundo secretario del directorio, don Gerald Bogantes, quien es afín, cercano, por no decir compinche de Fabricio Alvarado. ¿Cómo? ¿Cómo es compinche? Don Gerald es el vicepresidente del Frente Nacional por la Vida. Si ustedes buscan en Google, Frente Nacional por la Vida, entrecomillado, espacio, más Fabricio Alvarado, entrecomillado, verán todos los eventos en los que han compartido juntos. Pero no solo eso, don Gerald, como que se leyó la crónica que hice ayer porque decidió, mira, encontraron mis vínculos con Fabricio, voy a darles uno más y súper evidente para demostrar que estaban en lo correcto. Presentó hoy como proyecto de ley un proyecto que impulsó Fabricio Alvarado para declarar el 15 de mayo como el Día Nacional de la Familia. Su primera iniciativa es una declaratoria, tanto que se queja Chávez de los días inútiles y sale su diputado a hacer justamente eso. Y bueno, que dijimos que esta Asamblea Legislativa iba a ser juzgada precisamente por este tipo de cosas, mal vamos ya. Empiezan perdiendo, pero mal vamos. La presidenta del Congreso el jueves anunció que se iba a acoger no al criterio de la asesoría jurídica, sino al criterio de servicios técnicos y que iba a considerar que el tema no podía ser conocido dado que Fabricio Alvarado ya había perdido su condición de congresista. El bloque opositor claramente señaló que
A ver, y la diputada presidenta lo que dijo fue que caer en permitirles votar el informe hubiera sido ser prevaricato. ¿Usted sabe qué es prevaricato, Lucho? Prevaricato es destituir a la junta directiva de un banco público sin justa razón. Justamente lo que Yara Jiménez hizo con el Banco Nacional, razón por la cual el Ministerio Público la investiga. Eso sí es prevaricato. Sí. En fin. Pero para sumar a la lista de elementos sospechosos, don Fernando Campos Martínez, que es el director del Departamento de Servicios Técnicos, uno redacta este criterio express a solicitud de don Gerald y no de la presidencia. Le llega por correo, no menciona en el oficio de respuesta. Primero, responde fuera del machote usual de la solicitud de criterios de servicios técnicos. Número 2, no menciona, como es usual, fecha y hora en la que se hace la consulta. Pero por hecho tenemos los metadatos del archivo. Entre que el criterio de servicios técnicos fue emitido a las 2:32 de la tarde del jueves y la resolución de doña Yara Jiménez fue redactada el mismo día a las 23 minutos después. Eso fue lo que tardó entre llegar al criterio de servicios técnicos y la resolución de doña Yara, que era de 11 páginas, bastante larga. Escribe rápido la señora. Escribe bastante rápido. En fin, estamos insinuando que todo esto fue un montaje nada más para no tener que conocer el expediente, porque claramente entonces el oficialismo se dedicó a decir es que nosotros no estamos discutiendo sobre el caso de hostigamiento sexual, no estamos hablando del fondo, estamos hablando de si es legal o no conocerlo, lo cual es papaya. Porque claramente se hizo esa movida para evitar quemarse en tener que votar los informes por el fondo. En todo caso, mi teoría de conspiración es que fue el bloque evangélico del oficialismo el que presionó esto. Porque si uno ve los elementos anteriores, uno ve a doña Yara con toda la intención de someter a votación estos informes. ¿Por qué? Porque uno, se mantiene firme en que la consulta será asesoría legal, no a servicios técnicos, que uno sospechaba es porque servicios técnicos, como es la misma, don Fernando, ya don Fernando viene de los periodos anteriores, tiene más afinidad con la oposición. Entonces, seguramente, servicios técnicos hubiera dado un criterio, uno diría, afín a que el informe fuera votado. Todo el mundo no fue así. Entonces, doña Yara le pregunta a la asesoría legal la tira abajo del bus y le dice, sí, tiene que votarlos. Los puede votar. Entonces, ella empieza a ordenar que se distribuyan los informes. ¿Para qué vas a distribuir los informes de algo que vas a decir no lo van a votar? Porque no podemos votarlo. Correcto. Más bien, inclusive ese acto que doña Vianey Mora, diputada del Frente Amplio, bien se lo recriminó. ¿Para qué nos repartió los informes si no íbamos a votarlos? Esto es revictimizar a Marolín. Correcto. Número uno, parece que hay un punto ahí muy bueno. Y en todo caso, ella tuvo, no sé si fue un desliz honesto o lo que sea, en la conferencia de prensa que hizo el jueves después de emitir la resolución, que decía, yo quería votar los informes. Yo creo que es parte de la pantomima. Y sea o no parte de la pantomima, pues si quisiera ella no, lo cierto es que no los puso a votación, pudiéndolos haber puesto a votación, porque ella es la presidenta de la Asamblea Legislativa. Que los criterios de servicios técnicos no son vinculantes, en cambio para separarse del criterio de la asesoría jurídica sí tiene que dar una razón fundamentada. Ahora, ciertamente en esto había posiciones legales encontradas, lo que hubo fue una decisión política de buscar la excusa legal para que esto no se conociera. Eso es así de sencillo. ¿Qué sigue ahora? Que bueno, que doña Marolín se haga millonaria con una demandita al Estado. Que por cierto ya tenemos un antecedente, yo no voy a caer en cuenta de eso, Federico Tinoco. Lo que pasó fue que un Federico Tinoco, en ese entonces no estaba el reglamento que tenemos ahora, y la asamblea lo que ordenó fue crear una junta de notables para investigarlo, la cual lo exoneró. Ese caso entonces la asesora lo denunció en el juzgado de trabajo, donde tuvo la desdicha de toparse con el magistrado de la sala segunda, el que fue electo recientemente en la asamblea en la pasada, Luis Porfirio Sánchez, que ni siquiera pidió un dictamen médico forense, una evaluación médico forense de la señora. Gracias don Mario Rucabado por recapitular todos esos elementos en aquel artículo que publicó con Delfino. Hace un tiempo. Y el Tribunal de Apelaciones anuló esa sentencia que lo exoneraba y condenó al Estado y a don Federico Tinoco de manera solidaria a pagarle a la asesora 10 millones de colones por el hostigamiento sexual. En aquel momento fue considerable, ¿verdad? No son del día de hoy, claro. Entonces sí, lo que corresponde es que el equipo legal doña Marolín pues demande al Estado
Aquí, ¿cuál es el tema? Que, bueno, toda esta gente que han dado en redes protegiendo a Fabricio porque no tiene otra excusa, y estos diputados más los anteriores que le garantizaron la impunidad, cuando salga esa sentencia condenatoria para el Estado, yo espero a la Procuraduría General de la República, que como un ente imparcial, como debe ser, a pesar de ser el abogado del Estado, abra los procedimientos correspondientes para cobrarle ese monto a todos y cada una de las personas responsables de ese resultado judicial desfavorable para el Estado que va a haber. Dudo que eso llegue a pasar. Porque además ese caso está caiditico. Es que hasta una llamada hay. Sí. Hasta una llamada hay. Así que nada que hacer. Entonces toda la gente, y además, sí, toda la gente que no está en un puesto de elección pública, pero que en redes sociales, es que la asamblea no le tocaba esto, él ya no es A la diputado. asamblea le competía. Aliste la billetera porque va a haber diputados y exdiputados que van a necesitar ahí contribuciones solidarias y yo estoy seguro que ustedes van amablemente a dar de su peculio para pagar esa demanda. Sigamos. Correcto, pero bueno, entonces ya tras la oposición claramente presentó una apelación a la resolución de la presidenta de la Asamblea Legislativa, la cual fue claramente rechazada por el bloque oficialista. Quedó, si no me equivoco, ambos tenían 2 menos en la primera votación, 29-24 quedó. La segunda creo que quedó 29-25, si no me equivoco. Pero sí, y entonces el caso hay que archivarlo y lo que sigue es ir a cobrarle al Estado por incumplir su deber. ¿Algo más de este tema, Lucho? Me distrae con un comunicado de la Fiscalía. Exacto. Pero bueno, ¿algo más? ¿Sobre este tema? No, creo que ya es suficiente. Vaya forma de ponerle fin a la luna de miel, doña Yara. Espero que valga la pena, aunque no creo. En fin, pasemos al siguiente tema, que es las eternas vacantes en la Sala Constitucional. Este jueves, en la reunión de jefaturas de fracción, don Novia Costa se dejó decir que la Sala Constitucional había abierto otro concurso, entonces que no podían conocer el expediente que lleva 18 nombres para las 9 plazas para la Sala Constitucional, porque ya la Sala parecía que había abierto un nuevo concurso, entonces que cómo podían hacer. Lo dijo, y cito: tengo entendido que sería un nuevo concurso y ellos están haciendo una valoración de nuevos candidatos. Le pide a la presidenta que haga la consulta para confirmar esto y me parece que eso es fundamental para saber un poco en qué situación estamos, porque eventualmente este nuevo concurso podría sustituir algunos de los que están hoy o eventualmente agregar más y los diputados van a tener que tomar conocimiento de todos estos candidatos. Uno esperaría que alguien que ha sido ministro, asesor en la Asamblea Legislativa y actual diputado y jefe de la bancada oficialista tenga claro que la Sala Constitucional cuenta con 12 plazas de suplencias, que el expediente que se les está en conocimiento desde octubre es para 9 de esas plazas y que la Sala lo que hizo fue ampliar el concurso para llenar las otras 3 que no se pudieron llenar en el concurso inicial, que no tiene nada que ver ese concurso con el que está en trámite, y de hecho la Sala Constitucional le envió un comunicado de prensa recordando que la Corte Suprema de Justicia no puede abrir un nuevo concurso respecto de las candidaturas para la designación de las 9 plazas de magistrados suplentes ya remitidas a la Asamblea Legislativa, pues el órgano legislativo tiene en su conocimiento dicho concurso y debe ser esa instancia la que resuelva lo que en derecho corresponda. Ahí lo que corresponde es que el oficialismo cargue con el peso político de meter una moción para pedir a la Corte Suprema de Justicia que emita una nueva lista, como se hizo una vez en la asamblea pasada. O sea, eso pasa, pero no pasa cuando estás completamente sin vacantes, sin suplencias. Entonces, lo que debería suceder aquí es que se pongan de acuerdo, por lo menos en 2 nombres o y lo saquen de la lista 18 y los demás pidan una lista nueva. No va a ocurrir. La Sala Constitucional también informó que a la fecha tiene 85 expedientes que no puede conocer porque hay alguna magistratura inhibida, alguna magistratura propietaria inhibida. Se tratan 67 recursos de amparo, 16 acciones de inconstitucionalidad, una habeas corpus y una consulta de constitucionalidad. Que la más delicada ahí es el habeas corpus. Por supuesto. Ese es el más delicado. Sí. Otra potencial demanda para el Estado costarricense, gracias a Asamblea Legislativa. Correcto. En fin. Bueno. En fin, pero bueno, pasemos a la siguiente sección que es... Pregúntale a Lucho. Muy bien. Vamos volando. Vamos volando, más o menos, ¿no?
Porque hay bastantes preguntas. Pero bueno, Otis Fonseca nos consulta. Tengo entendido que a los diputados se les paga por sesiones a las que asisten. ¿Qué sucede con las diputadas que se acogen a su licencia de maternidad? ¿Se les reconoce alguna remuneración en ese periodo, Lucho? Ma investigó ahora antes del programa y dijo él, cuando usted sí que si se equivoca es culpa de él. Va a ser, May también se equivoca, que el patrón paga la mitad del subsidio de maternidad. Así es como funcionan las licencias de maternidad y a los diputados se les cobra el IBM y el SEM, que es el seguro de enfermedad y maternidad. Entonces yo asumiría que, igual que como se incapacitan, reciben el porcentaje de la caja, si están en licencia de maternidad deberían recibir el pago correspondiente. Sí. Porque aunque no es salario como tal, sí tienen una vinculación con la caja a través de su posición en la Asamblea Legislativa. Gabo Gutiérrez nos pregunta, ahora que Rodrigo Chávez fue nombrado en 2 ministerios, tienen inmunidad. ¿Ustedes creen que la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Elecciones van a volver a solicitarle el levantamiento de la inmunidad en los casos de BCI, Cariñitos y el de vigilancia política? No, ya no, esos casos ya no se pueden volver a solicitar porque ya hubo una decisión de la Asamblea. En todo caso, por nuevos casos tendrían que enviar. Tiene que enviarse y la Asamblea tiene que hacer el procedimiento de rechazarlo. ¿Por qué? Porque si lo que hace la Fiscalía General, en este caso el Tribunal Supremo de Elecciones lo cuenta, si lo que hace la Fiscalía General es guardarse el caso hasta que deje de tener inmunidad, se prescribe. En cambio, mientras él tenga inmunidad, la Asamblea rechaza levantársela, eso suspende el cómputo de la prescripción. Correcto. Entonces, el Poder Judicial no puede renunciar a solicitar el levantamiento de la inmunidad. Por cualquier otro caso, pero en los casos que ya no se levantaron mientras él tenga inmunidad. Correcto. No importa si hay continuidad. En el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, la vigilancia política no tiene prescripción. Ok. También la segunda consulta que nos envió es si vemos factible que el oficialismo se ponga de acuerdo, ya sea con el Frente Amplio o con el PLN, para no reelegir a ningún magistrado que se le venza el plazo en este cuatrienio. Lucho. Yo no creo que a todos, pero sí creo que habrá algunos. A ver, hay unos que sí no deberían seguir. O sea, aquí no es un tema de simplemente no permitir que ningún magistrado que ya está se vaya, digamos. Eso no es el punto de salvar la institucionalidad. Hay magistrados actuales que son nefastos y deben irse. Por ejemplo, por ejemplo, ella es un ejemplo de uno porque francamente no tengo elementos para juzgar su trabajo, pero doña Sandra Zúñiga de la Sala Tercera adelantó su jubilación y dijo, me voy, ahí le queda a la Asamblea Legislativa la primer vacante que va a ser en la Sala Tercera precisamente. Ella era una de las que les tocaba. Sí, pero le vencía hasta el 2028. Correcto. Ahora irse antes. Decidió irse antes. Pero entonces ahora la Asamblea tiene ese proceso. Entonces sí, hay magistrados que deben irse. Y el Frente sí va a dar los votos para algunos de esos casos. Sí, sí. Olger, además de la carretilla de mociones, ¿qué otras estrategias tienen los diputados para retrasar los proyectos de ley? Consultas de constitucionalidad, las que están bien hechas. Hablar 5 horas por 3 proyectos de ley, como el lunes. Romper quórum. Alargar el plazo. Meter mociones de consulta. Pedir mociones de audiencia. ¿Qué más? Hay tantas formas de bloquear. Últimamente ya llega un límite, ya llega un momento en el que no puedes hacer nada. Todo tiene un límite. Jordan Camacho nos saluda desde Francia y nos consulta qué pensamos de una propuesta de crear curules para la diáspora. Él está hablando de un ejemplo de El Salvador, pero que cómo sería en el caso de Costa Rica. Hace consultas puntuales. ¿Han existido propuestas en ese sentido para este tipo de cosas? Consideramos que el Estado está en falta al no otorgarnos el derecho de ser representados y poder votar. ¿Y es viable para la institucionalidad costarricense crear esa figura? Propuestas sobre si han existido antes, no estoy al tanto de que haya ocurrido. No recuerdo alguna. Si el Estado costarricense está cometiendo alguna falta, no considero que así sea. Es que nosotros estamos en una situación, digamos, distinta a otras diásporas en otros países, digamos. Somos una situación diferente a la de El Salvador, a la de Venezuela, Colombia, Nicaragua. ¿Ves? No veo como una igualdad de circunstancias que amerite tener una representación exterior. Y si es viable, viable puede ser. El tema es que aquí, recordemos que por una reforma constitucional, la peor que ha cometido en la historia
la fundación de la Segunda República, se dejó congelado la cantidad de diputados en 57, Habría que reformar. a pesar del crecimiento de la población que hubo desde los años siguientes. Entonces, ese es el artículo que habría que reformar. Sin embargo, una reforma para aumentar la cantidad de diputados es altamente impopular. Habría que reformar ese y el artículo que dice que se escogen por provincia. Porque así como la gente no entiende que los actos de hostigamiento sexual tienen que investigarse en la vía administrativa, porque lo que investiga la Fiscalía en sede judicial es otra cosa, la gente no entiende que el hecho de que un diputado pasara de representar 20,000 personas a que ahora represente 80 y pico mil, 75,000, más de 100,000, lo que sea, tiene consecuencias negativas para la representatividad. A ver, la gente solo se interesa por la plata. Personalmente, dentro de todas las reformas que requiere la Asamblea Legislativa, me parece que esta no entra en el top 10. Lo siento por la diáspora, pero hay muchas otras cosas prioritarias que cambiar, empezando por la cantidad de diputados. En todo caso, tendría que ir dentro de una reforma más integral a todo, no únicamente crearles una curul. Pero además, ¿cuál es el porcentaje de abstencionismo en el voto en el exterior? Muy alto. ¿Me entendés? Pero bueno. Fernando Mora nos consulta, viendo que ya el Ejecutivo metió varias reformas constitucionales a la Asamblea Legislativa, la pregunta es, al no tener 38 votos, ¿no será más acertado, populistamente hablando, llevarlos al referéndum, Lucho? No puede, porque para llevarlos al referéndum necesita que se aprueben en segundo debate de primera legislatura, para lo cual requiere 38 votos. Exacto. Entonces no se puede llevar una reforma constitucional a referéndums que no haya pasado su primer debate. Entonces, la segunda pregunta se vuelve irrelevante ante esa respuesta. Kendall Laguna nos consulta, ¿cómo se determina el reparto de los partidos en las diferentes comisiones, considerando, por ejemplo, en las que son integradas por 5? Eso se hace por proporción. Entonces, serían en la de 5. Yo no sé si esa proporción que él dice está correcta. Si en una de 5 serían 3 para el oficialismo y 2 para la oposición. En teoría sí, porque la oposición tiene más de la mitad. Ok. Digo, el oficialismo tiene más de la mitad, entonces le tocaría más de la mitad en esa comisión. Sí, así es como funciona. Hay una tablita, digamos. Pero, o sea, usted agarra los 50, usted agarra la asamblea con 57. Agarra cada fracción y tiene cuál es el peso relativo de esa fracción a nivel de la asamblea. Entonces agarra la cantidad de escaños de cada comisión y empieza a repartir para que tengan un peso más o menos proporcional a lo que tienen en el plenario común. Ahora, en el caso de las permanentes ordinarias es más sencillo porque cada diputación puede estar solo en una. Entonces tienen que distribuirse los 56 porque no hay una plaza para la presidencia. Entonces, digamos, siempre va a cerrar, nada más cómo los ubicas. Que por cierto, la propuesta de doña Yara Jiménez era mandar al exilio a don Álvaro Ramírez, a doña Claudia Dobles y a Juana María Villalta, porque por exilio nos referimos a la Comisión de Asuntos Agropecuarios. La Comisión de Asuntos Agropecuarios que conoce pocos temas de fondo. Correcto. Pero bueno, Villalta por lo menos puede aplicarse una permuta para pasarse ya sea jurídicos, económicos o hacendarios. Igual liberación. Liberación también, doña Claudia es la que no tiene con quién permutarse. Correcto. En todo caso, la lista de conformación de comisiones que ya había estado preparada, ya estaba lista, fue retirada, no se leyó formalmente, porque doña Yara irrespetó todas las listas enviadas por la oposición y al parecer inclusive las de su propio partido. La defensa de ella es que, además de la proporción partidaria, está procurando conformarlas con paridad de género, y yo le decía yo lo que decía es, estoy seguro que una inteligencia artificial hubiese logrado solucionar esto sin ese descolocho que hizo, que además es un pleito tonto e innecesario por parte de doña Yara, porque de nuevo existen las permutas, por lo que esa movida que hizo francamente no tenía ninguna lógica ni sentido. Y el tema fue tratado en la reunión de jefaturas de fracción el jueves, y la oposición comparó listas, porque a doña Yara luego digo, es que no le puedo dar a todos lo que todos me pidieron, y es como, comparamos listas y en muy pocas nos chocamos, nos podíamos poner de acuerdo. Ajá. Pero al parecer hay órdenes superiores desde Casa Presidencial sobre cómo deben quedar las comisiones. Hay que ver qué pasa. Las que sí se conformaron fueron las comisiones plenas. Eso es fácil. Vi a alguien quejándose porque el oficialismo tenía 10 en las comisiones. Es como, muchachos, son 30, son 3 comisiones. Son 31. Tienen que tener 10 en 2 y 11 en una. No hay otra forma de ubicarlos porque, de nuevo, en esa tienen que estar los 57 distribuidos.
Sergio Castro nos pregunta, ¿cuáles proyectos puntuales presentaron los diputados de Liberación Nacional y el Frente Amplio que se hayan aprobado en estos 4 años que fueran para mejorar la seguridad y aumentar el empleo? Lucho. Ay, Sergio, ya lo que pasó hace 4 años ya fue. Ya fue. Dejar ir. A ver, esos últimos días, esos días de vacaciones entre el viejo periodo y el nuevo, fueron un reseteo mental para mí. Yo ya borré a la anterior Asamblea Legislativa. Recuerda el proyecto para reducir las cargas a los emprendimientos y pymes. Ese fue el del amplio. Y a los trabajadores independientes. A los trabajadores independientes. En seguridad se aprobaron varios proyectos. Seguridad, sí, varios. Incluido uno de don Rodrigo Arias para evitar el fraude de matrimonios entre extranjeros para que obtuvieran la nacionalidad. Correcto. También el de allanamientos 24/7 era Liberación. Sí. Varias reformas en temas de seguridad que se aprobaron en la asamblea pasada venían de Liberación, entonces sí hubo proyectos, pero no me acuerdo de todos. Pablo Chávez nos consulta, ¿cómo está el asunto de los marchamos y placas para bicimotos? No sé. Eso está, quién sabe en qué está, honestamente. Eso escapa de la Asamblea Legislativa. Le puedo decir que en la Asamblea no está. En la Asamblea eso no está, sí. En todo caso, su comentario de que esto sería, de que meterles marchamos y seguros a las bicimotos sería una buena alternativa para recuperar ingresos después de la rebaja a los marchamos de hace unos años, no tiene ningún asidero matemático, porque estoy seguro que una bicimoto, que lo que cuestan son como 500,000 colones, no va a devolverle a Hacienda los miles de millones que perdió por los vehículos de mayor valor que se beneficiaron con la reforma del marchamo. Sí, nos consulta Beleto. Me parece muy sobre el exceso de emociones a proyectos de ley. Recientemente vi un programa donde Antonio Álvarez recordó que él, siendo presidente de la Asamblea Legislativa, pudo recortar muchas mociones que eran como repetidas. Ese programa yo lo vi. Y que cuando lo llevaron a la sala cuarta, ella falló a su favor. ¿Por qué Arias no hizo lo mismo con proyectos donde el Frente Amplio lo llenó de mociones? Porque hacer eso requiere trabajo y el señor no ha trabajado. Wow. Nada que agregar al respecto. También es un tema de en qué proyectos ocurre. Recordemos que el Frente Amplio y Liberación tenían ciertas afinidades por proyectos que apoyaban o adversaban en la anterior Asamblea Legislativa, igual que en este, por lo que es de esperar que si el sabotaje estaba ocurriendo en un proyecto que Liberación adversaba, don Rodrigo Arias no iba a ayudarle al proyecto al que se oponía a avanzar en la corriente legislativa. A diferencia de otros países, particularmente el Reino Unido y Australia, la persona que ocupa la presidencia de la Asamblea Legislativa no tiene un deber de mantener imparcialidad política, no se le obliga a renunciar a su partido, sigue siendo un miembro de su partido, sigue siendo un miembro de su bancada y como tal, actúa como tal. Pablo Quiroz nos consulta sobre un fallo que mencionaste de la sala que dice que es inconstitucional cuando la Asamblea desaplica las reglas que se haya autoimpuesto por medio de legislación específica para el trámite de proyectos de ley a futuro. ¿Cuál es el número de voto? Primero que nada, ese es el principio. Hay dos cosas. El principio era inderogabilidad singular del reglamento de la Asamblea Legislativa. Pero para lo que usted se refiere es el tema de que si la Asamblea dijo para tal cosa necesito cumplir esos requisitos para aprobar una ley, es la sentencia 2024-13.908 con la cual la Sala Cuarta declaró inconstitucional el proyecto para darle rango de cantón al distrito de Colorado ubicado en el cantón guanacasteco de Avangares. 2024-13.908. La última pregunta, Daniel Moraga nos consulta nuestra opinión sobre la opción del tren eléctrico en comparación con la opción de un bus de tránsito rápido como el Transmilenio en Colombia, que cuesta una fracción de lo que cuesta el eléctrico y es más rápido de implementar y transicionar. No tengo opinión al respecto porque no tengo la experiencia académica ni profesional sobre ese tipo de proyectos. Yo creo que es más sencillo. El problema que le veo es que las vías del tren no se pueden usar para nada que no sean las vías del tren. No, pues eso se puede arreglar. El problema es que nuestro ancho de vía férrea es obsoleto. Entonces, vamos a ver. Entonces, si no adaptamos trenes, que es lo que hacemos hoy, comprar trenes y tener que adaptarlos para que quepan en nuestras vías férreas, tendríamos que comprar buses electrificados tipo tren, como los del Transmilenio Colombia, igualmente adaptarlos
al ancho de vía del tren. El ancho del vial del tren no da para 2 buses. No. 6 buses. Eso, yo tampoco sé mucho del tema. Lo que sí creo es que lo que tenemos ya es el crédito aprobado, digamos. No vamos a ponernos a invertir desde cero en este momento. De nuevo, habiendo llegado hasta acá. Pero bueno, esas son todas las preguntas por esta semana. Les recuerdo que pueden enviar sus dudas en los comentarios en Spotify, en YouTube o al correo my@delfino.cr. Pasemos a la última sección de esta semana, que son las mejores y peores propuestas de la semana. Ya comentamos la propuesta Patito de esta semana, cortesía del oficialismo para crear El Día Nacional de la Familia. Día Nacional de la Familia. Adicionalmente, ya empezamos. No, este sí es una buena. A la gente no le gustó, pero yo no sé si es por el odio al oficialismo o por qué. Bueno. Y eres el diputado de la semana. Don Wilson no es el diputado. Es el diputado de la semana, vos dijiste. No, porque votó a favor de que no se conociera el informe. El diputado Wilson Jiménez del oficialismo presentó un proyecto de ley para que los feriados de pago obligatorio del 11 de abril, 25 de julio, así como los de pago no obligatorio del 2 de agosto, 31 de agosto y 1 de diciembre, se pasen al lunes posterior. Yo estoy de acuerdo con la iniciativa, a pesar del odio que ha tenido en redes, nada más le haría un par de cambios. Primero, no pasaría todos al lunes posterior, sino que los dividiría y sería unos lunes y otros viernes, porque, por ejemplo, cuando uno tiene clases, está en la U, la gente que trabaja, por ejemplo, en restaurantes, los restaurantes suelen tener sus días libres los lunes. Aquí les quitarías a ellos todos los feriados de todos los años, porque siempre es como que todos los feriados te caigan siempre domingo. A ver, en todo caso, ahí en realidad lo que se ocupa una fórmula es de que dependiendo de la fecha en la que caiga el feriado, correcto, se mueva al viernes o al lunes. Correcto, para que no todos sean lunes. No, en Curul en Llamas apoyamos todo este proyecto y debería ser para todos los feriados. Todos, para todos los feriados. No todos, yo no estoy de acuerdo necesariamente con el del 2 de agosto, porque si vas a la romería, ciertamente el feriado cumple una función más allá de la celebración como tal. Estado laico ya. Estado laico, por supuesto, pero que no me toquen los feriados, porque se me va Estado laico, se nos va Semana Santa, se nos va el 2 de agosto, se nos va el 25 de diciembre. Ese es un pésimo argumento de la gente religiosa para criticarnos a los ateos. Lo mejor que nos dio la Iglesia Católica fueron los feriados. Alguna vez dije que fue lo único bueno. No fue lo único bueno. En todo caso, en otros países lo que se hace es cambiarles el nombre. Ya. Correcto. Pero bueno, no, hay reformas que hacerle para que no sean todos lunes. Yo agregaría más feriados. Todos, deberían ser todos, absolutamente. El Día de la Madre podría ir ahí. Todos, el Día del Padre podríamos quitarlo de domingo. El Día del Padre no es feriado. Sí, es feriado. No es feriado. No es feriado. Es que cada domingo. Eso es una discriminación siempre cada domingo. Normativa. Y no, además, yo sí creo mi reconocimiento al diputado que proponga o a la diputada que proponga un feriado por mes. Cada mes debería tener mínimo un día feriado. Un puente festivo por mes. También. Después, el diputado Antonio Barzuna presentó el proyecto que fue básicamente su caballo de batalla por esta diputación, que tiene que ver... Un proyecto que si uno dijera, esto representa el ejemplo perfecto de conflicto de intereses, sería este. Es para reformar la ley sobre el fondo de... ¿Cómo se llama? Resolución. El Fondo de Resolución de Entidades Bancarias. Pues, entidades financieras. Eso, está basado en el caso de Copeservidores y lo que pasó con... ¿Cómo se llamaba la otra? De Cifin. Y con Copeservidores y de Cifin, una reforma para que los acreedores puedan participar en el proceso de resolución financiera y asimismo que no sea... Hay 3 pasos en este proyecto. Hay primero un administrador, un resolutor y... Un liquidador. No, hay otro antes. Que no sea la misma persona la que ejerce. Como hicieron en los servidores. Los roles que fue lo que en ambas hicieron. En ambas hicieron. En ambas, el que administró esto. Pues, es que con ASIF nos ayuda. Con ASIF. Con ASIF nos ayuda. La lógica, la lógica de y él ya sabe lo que está haciendo. Pero bueno. Ese fue el proyecto que presentó don Antonio Barzuna y doña Itzarú Alfaro de Liberación Nacional decidió seguir con los beneficios para las obras del Espíritu Santo. La señora que viene de la municipalidad, no sé, si no me equivoco, decidió... Era regidora. Era regidora que la ley 42.086 que le establece el 50% de los recursos que se trasladaban de la ley de los festejos populares. Eso, lo de Zapote.
¿Cómo se llama? La ley de festejos populares. Esa, El el 50%. Es la ley de la Comisión Nacional de Fiestas algo. Eso puede ser. El 50% de los recursos actualmente deben ir, de lo que se genera, debe ir al hospicio de huérfanos de San José, el cual ya no existe. Entonces esa plata está ahí pegada. Entonces ella dijo, démoselo ahora de Espíritu Santo, que todo el mundo le quiere dar todo. A esta yo sí la veo siendo chavista. Eventualmente. La teníamos en el radar. Si tuviera que apostar por quién es la primera diputada que se va a Liberación Nacional, mi ficha está con Estarún. La tenemos en la lista de potenciales liberacionistas chavistas. Sí, porque tenemos una lista, los tenemos monitoreados. Hay una lista. En fin, esas son todas las propuestas de esta semana y eso es todo. Es todo por hoy. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, ya sea desde esta sala o desde el estudio, lo que Probablemente sea de esta sala. probablemente es de esta sala. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.